selva. Érase una vez unos exploradores muy famosos por encontrar muchas riquezas en distintos puntos del mundo. Ahora estaban preparando una nueva y trepidante misión. Los exploradores se encontraban en un helicóptero que les iba a llevar a la isla, donde las teorías decían que se encontraba en una edad, pero de repente... ¡Oh no! ¡El helicóptero se va a estrellar! ¡Vamos a morir! Finalmente, el comandante del helicóptero consiguió que el helicóptero se estrellara y que todos los pasajeros llegaran sanos y salvos a la isla. Llegaron a la isla donde iban a buscar el mono dorado, pero lo que ellos no sabían es que esta isla estaba habitada por unas indias. Las indias vieron bajar a los exploradores del helicóptero y dijeron: Mira, han llegado unos nuevos exploradores para buscar el mono dorado y esta es nuestra isla. Rápido, no pienso permitirlo. Tenemos que detenerlos como sea. Vayamos al templo, tenemos que llegar antes que... Tanto los exploradores como las indias fueron corriendo al templo para empezar a buscar el mono dorado. Pero al llegar al templo y ver lo oscuro que estaba, uno de los exploradores dijo: Tengo miedo, puede que en este templo viva alguien y no les va a gustar que vengamos a por el mono dorado. Vayamos sigilosamente para no ser descubiertos. Los exploradores se adentraron en el templo y empezaron a buscar el mono dorado, cuando de repente apareció una de las indias muy enfadada y les dijo: ¡Fuera de aquí! Sabemos a qué venís y no los vamos a permitir. Pero ¿por qué no nos podemos llevar el mono dorado? Ha estado en este templo muchos años y sería justo que lo compartiría. No, este mono no saldrá de aquí, puesto que nos da la vida reina. Si nos lo lleváis, nosotras moriremos. En este momento los exploradores entendieron por qué las indias no querían darles el mono dorado. Sin el mono morirían, puesto que el mono les daba la vida eterna. Sin embargo, los exploradores querían tener una prueba de que habían estado en ese templo y habían visto el mono dorado en persona. Querían enseñárselo al resto del mundo y necesitaban una prueba. Entonces se les ocurrió una gran idea. Vale, no nos lo llevaremos, pero podríamos sacar una foto para poder enseñarle a nuestro país a la vez de la expedición. Lo siento, pero no sabemos qué es una foto. Una foto es una imagen que se saca con esta atribución que tenemos aquí. Sí, mira, esto es una cámara de fotos. Ahí guardamos todas las fotos de nuestra expedición. De acuerdo, sacad esa foto y fuera de aquí. Los exploradores estuvieron sacando fotos al mono, al templo, a las indias y cuando ya tenían todas las fotos que necesitaban. No tenéis lo que queréis. Ahora esperemos que os vayáis y nos dejéis vivir en paz. Por favor, no cuentéis esto más a nadie donde se encuentra esta isla, porque si no, más personas vendrán a ver el mono dorado y eso no nos gusta. Vale, no lo contaremos a nadie, pero a cambio de nuestras elecciones nos tendréis que dejar volver el año que viene. A ver, el mono dorado, ¿cómo ha podido ser verdad eso de la vida eterna? ¡De acuerdo! Tras haber llegado a un acuerdo, los exploradores se marcharon felices tras saber que podrían regresar al siguiente año. Además, las indias estaban aún más